Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Efectivamente, el Ministerio Público el día de hoy recibió una notificación en la resolución 249-2021 de las 7 horas 53 minutos del 19 de julio del 2021. Dicha resolución fue emitida por el Tribunal Penal de Hacienda y Función Pública, que está ubicado en el Segundo Circuito Judicial de San José. La resolución deviene de parte de una apelación que ha realizado el Ministerio Público dentro de la causa 1925-1218-PE, respecto básicamente a la negatoria del Juzgado Penal de Hacienda en cuanto a otorgar la prisión preventiva de 14 de los implicados en dicho caso, dentro de los cuales se encuentra el señor Carlos Cerdas y la señora Mélida Solís. El Ministerio Público apeló dicha resolución bajo el entendido de que no se encontraba conforme de manera procesal con los elementos que la juez había valorado y con algunos de los razonamientos que la señora juzgadora pues, nos había otorgado y de los cuales el tribunal nos otorga la razón. Esta resolución implica levantar la fianza que se le había otorgado al señor Carlos Cerdas de 5 millones de dólares y a la señora Mélida Solís. Cuando se levantan estas medidas junto con las medidas alternativas a la prisión que se le había otorgado a ambos imputados, el tribunal mantiene o persiste la prisión preventiva que se había pedido por el Ministerio Público, y es la resolución que el tribunal deja clara y deja firme. ¿Qué implica esto? Esto implica que al estar sin fianza a ambos imputados, lo que quiere decir que en la resolución no se bastaba por sí sola, no tenía los argumentos suficientes para determinar cuál había sido el razonamiento jurídico y el razonamiento fáctico de la juzgadora para darles las fianzas que se han otorgado. Se levantan estas medidas y persiste la prisión preventiva por un espacio temporal de 4 meses. El siguiente punto de la resolución establece que respecto a los siguientes imputados, los que no se les había solicitado, a los que se les ha solicitado prisión preventiva, las medidas pueden quedar de la misma forma en que la juzgadora las estableció. Además, también rechaza las apelaciones de la defensa técnica de los imputados, a los cuales se les había suspendido en el cargo, y se mantiene como medida cautelar la suspensión del cargo de los imputados de los cuales se había indicado. Y además, respecto a los empresarios a los cuales se les había solicitado como medida cautelar que se abstengan y se les prohíba contratar con el Estado, se mantiene dicha medida cautelar. Consideramos que se valora la hipótesis del Ministerio Público, se valora la investigación que se ha realizado por el Ministerio Público y el organismo de investigación judicial, se cimentan las pruebas que están dentro del caso, y además de eso también se hace una valoración de todos y cada uno de los argumentos que fueron presentados por el Ministerio Público objetivamente, determinantemente, y que dan al traste con la resolución 249-2021 que el tribunal pues, nos ha notificado el día de hoy. A partir de esto, pues, esperamos entonces poder conseguir eventualmente todos los elementos de prueba necesarios para llegar a la conclusión de la presente investigación, y además de esto, pues seguir dentro de las investigaciones con el análisis de la prueba, con los análisis respectivos, además también pues con la búsqueda de otros elementos de prueba en los allanamientos, y también con la declaratoria de algunos otros imputados que, por estrategia del Ministerio Público, valorando la objetividad que debemos tener como fiscales, y además también debido a la prueba con que se cuenta, han sido llamados para ser indagados en libertad. Muchas gracias a don Glenn Calvo Céspedes, fiscal adjunto 1 de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. Le damos la palabra ahora al señor Miguel Ramírez López, fiscal subrogante del caso conocido policialmente como Cochinilla. Don Miguel.
Buenos días a los compañeros de los medios, diferentes medios de prensa y compañeras que tenemos el día de hoy. Muy agradecidos por el espacio que nos han brindado en este momento. Muy satisfactorio de alguna manera es retomar la senda que el Ministerio Público viene realizando y viene llevando en una investigación tan importante de crimen organizado como la que nos ocupa. Y ir analizando esa proyección que se va teniendo de los elementos probatorios, de los indicios, de la prueba que ha resaltado hasta el día de hoy. Y es importante analizar que una resolución como la que nos ocupa, pues se abordó en este voto 249-2021, un análisis ya más serio, digámoslo así, de lo que es el elemento probatorio que el Ministerio Público tiene hasta la fecha. De ahí la importancia de que estas resoluciones vayan avanzando, vayamos avanzando con la investigación, vayamos avanzando con la prueba testimonial para ver si en un determinado tiempo logramos conjuntar todos estos elementos de los cuales ya hemos iniciado y poder dar un fin a una investigación más del Ministerio Público. Muy contento, la resolución marca las pautas que el Ministerio Público había establecido, que los compañeros de la Fiscalía Junta de Probidad y los compañeros de apelación marcaron en las diferentes audiencias, y no queda pues más que seguir el procedimiento como corresponde con los elementos objetivos que siempre ha catalogado al Ministerio Público en su actuar. Muchas gracias. Bien, en este momento abrimos el periodo de preguntas para los periodistas que participan en esta conferencia de prensa. Por favor, levanten la mano para atender las preguntas de ustedes. Vamos a ver si tenemos alguna consulta. Tenemos a Brian Camacho Romero. Brian, por favor, indíquenos del medio que representa. Permítame un segundo, por favor, para subir el volumen. Adelante. Roy Solano, adelante. Buenas tardes, Miguel. Hay algo muy importante. Ha trascendido en las últimas horas la posibilidad, por lo menos el rumor, de que la señora Solís saliera del país. Don Miguel, ¿eso se tomó en cuenta? ¿Cree que haya sido tomado en cuenta por parte del juez que podría ser una posibilidad debido a la facilidad económica que estas personas tienen? ¿Que pudo haber sido un factor importante en la resolución? Bueno, don Roy, buenas tardes. Inicialmente, vamos a ver, acuérdense que la resolución inicial es la resolución que el Ministerio Público apela. Los argumentos de la fundamentación, de la argumentación de la juez en aquel momento, esos son los elementos que el juez hace un análisis como superior y valora si los mismos están acorde a derecho o no. Es decir, cualquier otro elemento que haya pasado de ese día hacia adelante, no es un elemento que el juez podría valorar. Lo que le quiero decir con eso es que los argumentos que hoy tuvo el juez en la resolución 249-2021 son los argumentos que se dieron en el momento procesal que se realiza la resolución inicial. Es decir, no podemos salirnos del marco, o el juez no puede salirse del marco y la valoración que se haga de otros elementos que vayan llegando al proceso. Eso ya es un elemento posterior a analizar por parte de nosotros o posibles otras medidas que se vengan a dar. Pero la resolución está totalmente acorde con respecto a los argumentos y a los elementos probatorios dados en la primera audiencia, en la primera resolución de la señora juez. Para ustedes es
En realidad, Roy, es un elemento a analizar en las figuras o en estructuras de crimen organizado. Recordemos que cuando analizamos una figura de crimen organizado tenemos estructuras piramidales, estructuras fuertes en las cabezas de estas organizaciones, y de ahí la importancia que está también contemplada en la resolución, en donde se hace un análisis de este tipo. Es decir, en cuanto a la resolución del juez, ese fue el elemento, y fue mantener las demás medidas cautelares con respecto a los otros imputados, las cuales de alguna manera consideró eran apropiadas y ajustadas a los elementos de, lógicamente, ese peligro de fuga, ese peligro de obstaculización, ese peligro de involucrarnos con testigos, etcétera, que fueron de alguna manera plasmadas en la resolución inicial. Esa las mantiene, y lógicamente la más preocupante, y no por qué decirlo para el Ministerio Público, pues lógicamente en una organización organizada como esta, pues eran que las cabezas, las pirámides de una estructura tan importante y con un movimiento económico tan fuerte tuvieran esa posibilidad de un posible peligro de fuga, de obstaculización en cuanto a aspectos de carácter documental y testimonial, pero que son debidamente cubiertas en esta nueva resolución 249-2021, y realmente un trabajo satisfactorio inclusive para el Ministerio Público, porque ya se va plasmando de alguna manera la tesis y esa hipótesis delictiva que ha tenido el Ministerio Público desde hace ratos. Continuamos con Pablo Rojas de Cereol. Cargos altos de instituciones también del Estado, en este caso de CONAVI. Entonces agradezco si nos pueden comentar cómo está esa situación. Claro, voy a poner a la palabra a don Glenn, que es el que ha mantenido este proceso de indagatorias, para que les vaya dando un avance de lo ocurrido. Con permiso. Muchas gracias, buenos días, don Pablo. Efectivamente, bueno, el caso es un caso bastante amplio, bastante grande, y ha otorgado muchísima información que nos ha permitido a nosotros no solamente determinar una estructura de crimen organizado con las 30 personas con las que nosotros hemos realizado tanto los allanamientos como las detenciones y las primeras indagatorias, sino también hemos detectado algunos otros delitos conexos de corrupción junto con las personas o adheridas al grupo criminal, algunas participando dentro del grupo criminal con una intervención mínima, y otras que están completamente fuera de la actuación del grupo criminal, pero el Ministerio Público tiene por obligación investigar todas y cada uno de los elementos delictivos que le han sido puestos bajo su conocimiento. Bajo esta perspectiva, efectivamente, hemos ido analizando el caso 1925-1218 y llamando a personas al proceso para ser indagadas. La lista de personas es un aproximado de 30 a 35 personas más. Algunas son funcionarios de instituciones públicas, otras son empresarios también o personas allegadas a esto, y lo que se ha establecido es un orden en las indagatorias, y se realizan durante un periodo de aproximadamente 4 días a la semana, donde se les llaman, y hasta el momento se han indagado un aproximado de 9 personas, siguiendo con la lista semanal. Bien, continuamos entonces con la pregunta de Cristian Hidalgo de ameliarueda.com. Cristian, adelante.
Muchas gracias. Voy a tratar de responder las preguntas en el orden y si no te vuelvo a preguntar, Cristian. La fianza, sí, el tribunal deja sin efecto las fianzas como medida cautelar y al dejar sin efecto básicamente es como que no existieran y los dineros deben ser devueltos, igual que las propiedades, pues, a los señores imputados a las cuales se les eliminó esta posibilidad como medida cautelar. Entonces tenemos que tomar en cuenta que básicamente la resolución 249-2021 establece la ineficacia de estas medidas y con ello desaparecen y entra, como ya se había sido indicado anteriormente, la prisión preventiva. Respecto a la imposibilidad de contratar con el Estado a los empresarios anteriores a los que se les solicitó, se da por un espacio como medida cautelar también de 4 meses mientras se desarrolle la investigación, o sea, estamos hablando de una medida cautelar bajo la misma índole de todas las que hemos venido indicando durante esta conferencia. Y el tercer punto en las indagatorias, el Ministerio Público considera que no existe ningún peligro de fuga de las personas que han sido llamadas a indagar, todas se han presentado, todas están debidamente localizadas y están completamente citadas. De momento consideramos que ha sido parte de la objetividad del Ministerio Público el determinar para quienes sí existía un peligro y a estas se les pidió las medidas cautelares respectivas, una mayor o una menor densidad, y quienes pueden ser llamados al proceso de manera libre y sabemos que se van a presentar. Pablo Rojas tiene la mano todavía levantada, no sé si desea hacer otra pregunta o si fue que por error la dejó levantada. Por favor, indicármelo. Y si alguna otra persona tiene alguna consulta adicional, pues puede hacerlo en este momento. Permítame un segundo, por favor, Pablo. Adelante. Gracias. No, doble nada más antes de concluir el tema de las indagatorias. Son 35 personas adicionales, ¿verdad? Para que quede precisado eso. O sea, estamos hablando que la cantidad de personas imputadas en toda la causa podría tratarse por ahí de los 70. Es correcto. Sí, señor. Esa es la aseveración que usted hace, es la correcta. Tenemos 30 personas que forman parte completa y absoluta de la estructura criminal, con funciones, con determinaciones y con hechos debidamente establecidos. Tenemos un aproximado de 30, 35 personas que forman parte algunas de la estructura criminal con una cooperación menor y otras han realizado pues, delitos que son individuales, pero que igual son tratados por el Ministerio Público, que no puede dejar de lado esto. Si establecemos entonces una causa en la cual hay un aproximado hasta la fecha, y con esto quiero decir que podría ser que aumentara después de la revisión de la prueba, después de la determinación de los allanamientos y de las pesquisas policiales que aún siguen, que aún están en avance, tal vez a un número mayor. Tenemos una consulta de Hugo Solano de La Nación. Adelante, Hugo. Buenas tardes a Glenn y compañeros. Buenas colegas. tardes. En cuanto al regreso a labores de si es pagado o no de las personas que están que trabajan para el Estado y que están suspendidas, ¿podría aclararme qué términos queda eso? Y una segunda sería, entonces, la prisión preventiva es solo para 2 personas de momento de todos los indagados y habrá forma de conocer cuáles son las medidas del resto. Gracias, don Hugo. Efectivamente, la primera pregunta respecto a la prisión preventiva y las medidas de los siguientes, bueno, sí, la prisión preventiva se da para 2 de los imputados que son, desde nuestra perspectiva, nuestra hipótesis y la prueba que hemos aportado hasta el momento dentro de la investigación en conjunto con la policía técnica, son las personas que llevan pues la responsabilidad de la estructura criminal. Las siguientes personas tienen diferentes roles dentro de la estructura y por ende se les ha dictado medidas, impedimentos de salida del país, suspensiones del cargo, firmas periódicas, imposibilidad de acercarse a los testigos, imposibilidad de acercarse a los lugares públicos, a las instituciones públicas, entregas de pasaporte. Entre estas, el siguiente punto de la suspensión
Ya la Sala Constitucional de nuestro país ha establecido que, si bien es cierto, el juez penal puede ordenar la suspensión de un trabajador en un delito funcional, es las instituciones quienes deben designar, por ser los patrones directos, en qué calidad va a hacer esta suspensión. Lo explico tal vez para ahondar mejor. Quiere decir que es el órgano administrativo de cada una de las instituciones quien va a determinar si esa suspensión es con goce de salario o sin goce de salario, y si esa suspensión da parte también para abrir un procedimiento administrativo. Perfecto. Tenemos una consulta de Fernando Muñoz de Noticias Monumental. Mi compañero Daniel me va a ayudar a leerla. Bien, la consulta de Fernando Muñoz es: recientemente uno de los imputados, el exgerente de CONAVI, Carlos Solís, amplió su declaración indagatoria y pidió llamar como testigos al ministro del MOP, Rodolfo Méndez, a la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, y otros funcionarios públicos, indicando que la supuesta malversación de fondos que se investiga fue una movida presupuestaria del gobierno para maquillar el déficit fiscal en el 2018. ¿Cuál es el proceso que se sigue ahora? A partir de esa declaración, ¿se valora investigar lo señalado por Solís en el mismo expediente del caso Cochinilla o en alguno otro por aparte? Bueno, don Pablo. Fernando Don Muñoz. Fernando, efectivamente, esto nosotros lo hemos indicado desde el principio, que el proceso penal establece dos formas diferentes de investigación dependiendo de los funcionarios, en el caso del delito de probidad que exista. Cuando se habla de funcionarios con fuero, hablamos de ministros, en este caso, que han sido investigados, y estos siguen un procedimiento especial. Ese procedimiento especial solamente lo puede determinar o lo puede investigar el fiscal general. Por este motivo fue que la Corte Suprema de Justicia designó a don Miguel Ramírez como fiscal adjunto de esta causa, y él es el encargado de realizar estas investigaciones, las cuales están en curso, se están determinando, y las pesquisas están siendo realizadas con don Miguel. Voy a darle la palabra a don Miguel para que le amplíe un poquito más cuáles las acciones que él toma en este caso, porque, como le indico, por ley es el encargado. De la misma manera, Fernando, la causa es una causa abierta en Fiscalía General. Lógicamente, en la figura de subrogancia mía la mantengo en investigación, en donde todos estos elementos probatorios que vayan saliendo a flote en declaraciones, ciudadanos que nos dan una serie de aspectos a entender de lo que está ocurriendo, entre otros, van a ser tomados en cuenta. Hay que tener mucho cuidado y hacer un análisis claro de la prueba, porque, bueno, de la misma manera en que puede ingresar información correcta, efectiva, puede ser que ocurra que hayan mecanismos también que provoquen de alguna manera una dilución del proceso. Eso es un análisis que hay que ir haciendo y hay que ir meditando a la hora de analizar cada uno de estos elementos. Fernando, de todas maneras, bueno, hemos visto que en los últimos 15 días han salido información de varios lugares de la Asamblea Legislativa, declaraciones de los imputados, entre otras consideraciones de ciudadanos, y todos estos elementos están siendo valorados y tomados en cuenta en la investigación. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Verificar los mismos, llevar a colación el análisis y valoración de la prueba como corresponda, pero sí se están tomando en consideración todas estas manifestaciones que nos han venido dando una serie de luces que tal vez en el primer momento no se encontraban dando. Se encuentran en un expediente abierto y se encuentran en investigación. Bien, tenemos una consulta de Cristín Hidalgo de ameliarueda.com. Esta consulta, Cristín, se la va a contestar el fiscal adjunto Glenn Calvo Céspedes.
Gracias, Cristín. De momento no se ha obtenido ningún ofrecimiento por parte de ni la defensa técnica ni la defensa material de ninguno de estos imputados. Bien, continuamos entonces con una pregunta de don Edgar Fonseca de Puro Periodismo. Don Edgar, adelante. Don Edgar, recuerde por favor encender su micrófono. ¿Cómo me escucha? Perfecto, adelante. Muchísimas gracias. Me estoy reincorporando en estos momentos a la conferencia. Cualquier aclaración si han actualizado. Aparte de las dos decisiones, señor fiscal, de revocar las fianzas de los empresarios, la fiscalía había solicitado prisión preventiva contra otros 14 imputados. ¿Cuál es la situación en que queda? Gracias. Sí, como lo indiqué anteriormente, don Edgar, el tribunal mantuvo las medidas que se le otorgaron a los otros imputados a los cuales se le pidió prisión preventiva. La pregunta adicional a la que decía la colega anterior, si usted había tenido algún ofrecimiento de testigos de la corona en este proceso, aparte de estas medidas que en este momento ustedes están conociendo y aplicando, ¿qué otras posibilidades hay de nuevas detenciones a partir de la indagatoria que abrieron la semana anterior? De momento no existe ninguna determinación ni por el organismo de investigación judicial, que son pues, los compañeros que trabajan de la mano con el Ministerio Público, ni por el Ministerio Público para realizar nuevas detenciones. Tenemos una consulta del periodista Álvaro Murillo de Semanario Universidad. Dice, ¿tienen registro de algún acto de intento de fuga o de obstaculización de la investigación? Don Álvaro. Don Álvaro, correcto. Buenos días, don Álvaro. No, señor, de momento no se ha tenido ninguna noticia certera que haya sido confirmada por el Ministerio Público respecto a algún tipo de actos de esta naturaleza. En el momento en que se tenga una noticia, el Ministerio Público hará todos y utilizará todos los mecanismos necesarios, tanto para paliar la misma, para proteger la prueba, para proteger testigos y para detener cualquier elemento de obstaculización que se dé en la presente causa. Cristín Hidalgo, de ameliabrada.com. ¿Nos escucha, Cristín? Pasamos a don Hugo Solano de La Nación. En cuanto a lo que sigue ahora, señor fiscal, nos podría decir cuáles son los pasos de la fiscalía. Y una segunda pregunta, si es tan amable, ¿hay posibilidad de prórroga de los 4 meses que se dictó a los empresarios detenidos por este caso? Gracias. Bueno, lo que sigue ahora, nos indicó anteriormente, vamos a empezar con el análisis de la evidencia que decomisamos en los allanamientos, la cual es bastante amplia. Iniciamos con el análisis de la prueba que tenemos anteriormente a estos allanamientos, la cual también es bastante abundante. Nos sirvió no solamente para los allanamientos, sino también dio traste con las detenciones y las medidas cautelares. Además de esto, realizamos también los análisis periciales, económicos, los análisis periciales de los elementos que hemos llevado a cabo. Recuerden ustedes que, como se explicó desde el inicio de la causa, pues aquí estamos ante elementos técnicos de construcción, de carreteras, de obra pública, elementos que son muy importantes de analizar y que efectivamente pues, nos va a llevar la obtención y la concreción de nuestra hipótesis para llegar al acto conclusivo. Eso es más o menos el paso que nosotros ahorita vamos a realizar. Y la segunda pregunta era, por favor, si me la recuerdan. Si hay posibilidad de prórrogas a los 4 meses, que no fue un año como ustedes lo habían pedido, sino 4 meses a los señores Medina, Solís y Carlos Cerdas. Sí, señor, claro. La ley procesal de nuestro país establece que el tiempo máximo para una prisión preventiva, la duración de una persona acusada
en prisión preventiva es de 1 año. Sin embargo, la ley de delincuencia organizada, y estamos ante un caso que ha sido declarado judicialmente por un juez de la República como de tramitación de delincuencia organizada, duplica estos plazos, con lo cual llegaríamos a un máximo de 2 años aproximadamente respecto a el término de prisión preventiva que se le pueden otorgar a esas personas. Si el Ministerio Público, pasado estos 4 meses, considera que aún persisten los peligros procesales, que no han variado y que es necesario mantenerlos en prisión preventiva, pedirá la vista para volver a hacer una nueva solicitud o para hacer una solicitud de prórroga ante el Juzgado Penal de Hacienda y que sea valorado por ellos. Don Edgar Fonseca nuevamente. Don Edgar, ¿nos escucha? Si desea hacer una nueva pregunta, por favor encienda su micrófono. Periodo previo a la orden que se conoció hoy por parte del Tribunal Penal de Hacienda, algunos de los defensores calificaron que el caso está herido mortalmente, cuestionando la idoneidad de las intervenciones telefónicas que han trascendido y sobre la que se ha estructurado fuertemente la revelación tras revelación de las supuestas anomalías ocurridas. ¿Cuál es la posición de la Fiscalía ante estos cuestionamientos sobre la prueba telefónica aportada en gran medida en este caso de los teléfonos? Muchas gracias. Bueno, el Ministerio Público va a discutir la presente pregunta que usted nos hace en tribunales de justicia, puesto que todos los señores defensores, a la mayoría de ellos, han apelado o han interpuesto recursos o actividades procesales defectuosas en cuanto a las intervenciones. Pero sí quiero hacer ver que desde el inicio de la causa, durante la causa y hasta el día de hoy, ha estudiado la jurisprudencia nacional, ha estudiado la normativa nacional y la normativa internacional respecto a quién, cómo y cuándo se puede otorgar una intervención telefónica. Y en este caso, para poder salir de la nebulosa que ha llevado durante todo este espacio los señores defensores, por lo menos a la prensa y a la opinión pública, debemos decir que nuestra ley de intervenciones telefónicas y registro de documentos establece que la validez de una intervención telefónica la da la orden emanada por un juez de la República. Las intervenciones que se encuentran dentro del presente caso fueron analizadas por un juez de la República, fueron dictadas por un juez de la República y argumentadas sobradamente desde nuestra perspectiva y nuestra hipótesis por un juez de la República, quien analizó la petición, analizó la viabilidad, analizó la legalidad y otorgó no solamente una primera intervención telefónica, sino las respectivas prórrogas. Como le dije, esto va a ser discutido en tribunales, pero nuestra posición es que nos encontramos ante un recurso y una herramienta investigativa que es legal, que es clara, que es efectiva y que fue no solamente solicitada de manera consecuente por el Ministerio Público, sino avalada, concretada, fundamentada y argumentada por un juez de la República. Permítame un segundo, don Edgar, por favor. Por favor, repita su pregunta. ¿Perdón? Repita su pregunta, por favor. Es una pregunta adicional al señor fiscal, porque la defensa ha estado cuestionando las intervenciones o no de la exfiscala general en este proceso de las autorizaciones de las intervenciones telefónicas, si procedía vía fiscala general o procedía vía fiscala subrogante. Queda esa duda en el ambiente y en la posibilidad de que esto vaya a afectar en el futuro la idoneidad de la prueba aportada por ustedes. Es la pregunta. Don Edgar. Gracias, don Edgar. Sí, como le dije anteriormente, la posición del Ministerio Público, que no es antojadiza, ha sido una posición que fue estudiada durante todo el espacio temporal de investigación de la causa. Hablamos de 2 años anteriores a este en el que estamos. Y además también la posición que tiene la jurisprudencia nacional y la ley, que es lo más importante. El Ministerio Público, dentro de sus funciones, establece que nosotros debemos de investigar conforme a la Constitución Política y a la ley penal y a la ley procesal. Y en este caso, que es una ley especial y
podría incluso hasta indicarle que, si no me castiga la memoria en cuanto a la numerología, en los artículos 2 y 10 de la Ley de Intervenciones, establece claramente quién puede solicitar dicha intervención telefónica. Y lo más importante es que se ha establecido dentro del ámbito procesal nacional, dentro del ámbito de la doctrina nacional e internacional, que la forma y el aval para una intervención telefónica la da un juez de la República. Y eso es lo que ha sucedido en nuestra causa, como dije anteriormente, de una manera argumentada y fundamentada.